En la primera de ellas, la lección 6, empezaremos diciendo todos los temas relacionados con la definición de desigualdad y estratificación social. Los sociólogos usan los conceptos de desigualdad y estratificación social para referirse al sistema por el que una sociedad clasifica a los grupos de personas de una manera jerárquica, marcando una línea divisoria entre pobres y ricos, segmento A, B, C, D y similares. Entonces, es una característica de la sociedad, la estratificación social, no solo un reflejo de las diferencias individuales. Es un sistema que, por otra parte, también infiere uno que tenemos un acceso diferente, desigual a los recursos que podrían ser comunes. La estratificación, social persiste a través de las generaciones e inclusive en algunos países como la India se vuelve prácticamente una casta social. Para entender entonces ello, hay que tener claro que la estratificación tiene un origen social, más que por diferencias individuales. La estratificación social es universal, pero variable según el lugar en que la analicemos. Puede encontrarse, por lo tanto, en todas las sociedades de manera desigual, variando de una sociedad a otra. Hay desigualdades sociales y económicas, principalmente desde el ámbito del objeto de estudio de la sociología. El trabajo de una persona, la riqueza que posee. Hay desigualdades también, lamentablemente, de género y de sexualidad. El rol que cumple el hombre o la mujer en estas sociedades. Hay desigualdades étnicas, de raza, ¿no? Y esto se ha dado en algunas sociedades, llegando inclusive al apartheid. Y hay desigualdades por razón de edad. Lo importante aquí es el momento de vida de la persona. Estas estratificaciones sociales a menudo generan exclusión social y marginación, a los que consideramos un proceso por el que se excluye a toda una categoría de personas de la vida social sin ninguna, muchas veces, justificación. También esto genera explotación. Un grupo social determinado se beneficia del trabajo de otros grupos. En los grupos explotados, esto genera sentimientos de impotencia que hace que las personas lleguen a perder la autoridad, su estatus y la autoestima. Por ello, en la sociología se habla del imperialismo cultural, una especie de universalización de la experiencia y cultura de un grupo dominante y su estandarización en los otros grupos, como si eso fuera parte de la vida diaria. También encontramos manifestaciones y formas de estratificación social en la dimensión de violencia, que es dirigida contra los miembros de un grupo simplemente porque pertenecen a otro. El sentimiento que podemos tener sobre los homeless o la marginación de ciertos grupos porque se devienen de algún lugar o sociedad o inclusive país y que han llegado o que son inmigrantes, son una serie de manifestaciones de la estratificación social que debemos combatir con la mayor fuerza. Según la perspectiva funcionalista, que como ya sabemos es una de las teorías principales de la sociología, la desigualdad social juega un papel fundamental en el funcionamiento de todas las sociedades. Se decía hace siglos que no podía dejar de existir personas que trabajen en la esclavitud o que no fueran siervos y que siempre tendría que haber alguien que dominara y otros dominados. Ese simplismo fue algo que hizo mucho daño a la sociedad a lo largo del tiempo. Kingsley, David y Wilbur Moore expusieron el argumento con la premisa de que la estratificación social tiene consecuencias beneficiosas, increíble, para el funcionamiento de una sociedad. Decían que cuanto más importante es un puesto de trabajo para el funcionamiento de una sociedad, mayores recompensas recibirán los que de ellos están dispuestos a emplear tiempo y esfuerzo para poder realizar esos trabajos tan importantes. Una recompensa que se puede dar en forma de ingresos más elevados, prestigio, poder, etc.
Ello sirve de incentivo para que estas personas se esfuercen para desempeñar los puestos de mayor responsabilidad en la sociedad, entendiéndose como ese rol es algo de lo que deben sentirse orgullosos. Davis y Moore sostenían que una sociedad podía optar por la igualdad, pero advertían que las recompensas solo podrían ser iguales si todos estuvieran dispuestos a dejar que quien quisiera desempeñar cualquier empleo lo llevara a cabo. Esta igualdad también exigiría que todo el que hiciera mal su trabajo cobrara lo mismo que quien lo hiciera muy bien. El pensamiento lógico dicta que tal sistema terminaría ofreciendo pocos incentivos a las personas dispuestas a esforzarse, lo que generaría una eficiencia productiva menor en toda la sociedad. Davis Moore defendía la meritocracia, parte de una sociedad productiva, y ese sistema de estratificación social está basado en el mérito personal. Estas sociedades ofrecen recompensas por el desarrollo de talentos y estimulan los esfuerzos individuales. La meritocracia sí parte de la igualdad de oportunidades, pero al mismo tiempo, en base al esfuerzo del individuo, exige la desigualdad de las recompensas. ¿Qué pensamiento tenía el famoso filósofo y sociólogo Marx? Él destacó las grandes diferencias en riqueza y poder que surgen bajo el sistema capitalista, que según él haría inevitable el conflicto de clases. Marx creía que la opresión y la miseria conducirían inexorablemente a la mayoría trabajadora a organizarse y a derrocar al capitalismo. Esto ocurriría cuando las personas serían cada vez más pobres y finalmente se harían conscientes de su propia explotación. Mencionó que estas diferencias de riqueza y poder surgen bajo el modelo capitalista, el cual, decía, haría inevitable dicho conflicto. La opresión y la miseria harían que las clases sociales, como ya dijimos, se organizaran y tomaran el poder. Weber, otro de los pensadores ilustres que propuso teorías para el enfoque sociológico, discordaba de ello y decía que las sociedades avanzadas no solo debían preocuparse del poder económico de los sujetos, sino también su prestigio y su capacidad de influencia política. Las tres dimensiones, renta, prestigio y poder, no tenían por qué ir necesariamente juntas. Un individuo podía ocupar una posición privilegiada en una de estas tres dimensiones y al mismo tiempo una posición secundaria en las otras dos. Por ejemplo, en la época de Weber, un alto funcionario alemán podía tener un alto prestigio social, incluso cierto poder de influencia política, pero no ingresos elevados. Bien, y como comparando a ambos pensadores que no competían sino tenían posiciones diferentes, si bien Marx pensaba que la estratificación social podía eliminarse en gran medida aboliendo la propiedad privada, Weber decía que no era necesario el fin del capitalismo en caso de que éste se desarrollara cada vez más, ¿no? Porque podría disminuir las desigualdades sociales o reducirlas, pero la desigualdad siempre existiría. Weber pensaba que una revolución socialista solo incrementaría la desigualdad social al concentrar el poder económico y político en una élite burocrática, como se ha visto en nuestros tiempos. ¿Qué factores inciden en contribuir a la desigualdad social, además del implícito egoísmo de los seres humanos? Un factor importante es el aumento de la población. Como la desigualdad deviene a menudo de la competencia por recursos escasos, los países que cuentan con economías menos desarrolladas y que al mismo tiempo tienen los índices de natalidad más elevados del mundo por falta de control, ¿no? Esto hace que tengamos una paradoja. A pesar del alto índice de mortalidad que provoca la pobreza, la población de países pobres como los que están en África se duplican cada 25 años. Los patrones culturales también inciden mucho en la desigualdad global. Los países pobres normalmente son muy tradicionales,
Los grupos de parentesco transmiten los usos y costumbres de generación en generación. Al aferrarse a formas de vida establecidas, se resisten a las innovaciones y al pensamiento amplio, ¿no? Incluso a las innovaciones y pensamientos que prometen una vida material más próspera y una sociedad más justa. Si bien en la mayoría de los países la riqueza se distribuye de forma muy desigual, las consecuencias de esto son mucho mayores en los países pobres. En las regiones agrícolas de Bangladesh, por ejemplo, el 10% de los propietarios de tierra, ¿no?, poseen la mitad de ellas de todo el país, mientras que la mitad de las familias apenas tienen pequeñas parcelas de su propiedad. Otro factor importante que hemos conversado en sesiones anteriores es la desigualdad de género. En los países pobres, rara coincidencia, ¿no es cierto?, las mujeres están más marginadas aún que en los países industriales, que también tienen marginación. Es más, las mujeres con pocas oportunidades económicas normalmente tienen muchos hijos, y a medida que aumenta la población, otro tanto ocurre con las necesidades, lo que frena el desarrollo económico en dichos países. Las mujeres a veces no pueden acceder al voto, las mujeres no tienen igualdad política ante el varón, las mujeres son maltratadas y otra serie de características que es largo mencionar. Al mismo tiempo, la geopolítica impone relaciones globales de poder. Una última causa de la pobreza mundial se encuentra en las relaciones que se dan entre los países del mundo. Por ejemplo, gran parte de la riqueza de los países pobres a lo largo del tiempo pasó a estar en manos de los países ricos a consecuencia del colonialismo. Esto continuó cuando el mundo evolucionó a grandes corporaciones que normalmente vienen de dichos países. Y los países que mencionamos del primer mundo o las corporaciones internacionales también hoy en día se enriquecen mediante el control económico y político que gradualmente se da en estos otros países. Por lo tanto, es un mundo desequilibrado en la parte de poder económico. Veamos a dónde nos conduce el futuro. Como mencionamos, estamos en una era de economía global. Hay defensores de este proceso que genera mercados de riqueza y productividad, y hay otros que opinan que el mismo simplemente exacerba la desigualdad existente en el mundo. La pregunta es, ¿a qué nos conduce la globalización en el sentido de que cada vez genera ricos más ricos y pobres más pobres? ¿Qué países han podido salir adelante, como Singapur y otros? ¿Qué características tienen en común? En primer lugar, son relativamente pequeños. Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur y Japón cubren solo la quinta parte del territorio y la población de la India solamente. Los problemas económicos a los que se enfrentan países más pequeños son más manejables y como consecuencia estos países administran sus programas de desarrollo más eficazmente. En segundo lugar, son sociedades homogéneas, tienen rasgos culturales comunes. Y a menudo, el modelo asiático, como observamos principalmente, poseen tradiciones que resaltan el logro individual y el éxito económico, pero además el compromiso de las familias. Esta dimensión que mencionamos, importante de la desigualdad, era el ingreso. El ingreso incluye los ingresos salariales más los beneficios que se derivan de las inversiones. En la década pasada, el sueldo medio semanal de un trabajador a tiempo completo, ¿no?, era de aproximadamente unos $300, sueldo medio bruto semanal, ¿no? Pero esta cifra tiene muchas diferencias entre un trabajador y otro. Hablamos de trabajadores manuales de países de desarrollo medio o pobreza. Los trabajadores del sector de informática, consultoría de software, radio y televisión podían ganar prácticamente el doble semanalmente. Y aquellos que trabajaban en sectores de hotelería sacaban sueldos mucho menores y las mujeres ganaban en general hasta un 18% menos por hora que los varones, sin ninguna justificación
ante calificaciones académicas o de conocimientos similares. Siendo la renta uno de los componentes más importantes del patrimonio, y en el patrimonio podemos considerar los bienes muebles e inmuebles, esto no está bien. No es posible para muchos sociólogos que las mujeres tengan menos derechos en muchos países de adquirir capital, renta, propiedades, y que éstas estén subordinadas al esposo, como se da en grandísimos países pobres. Durante 50 años los sociólogos han estudiado también el aspecto relacionado de la estratificación con el prestigio, el valor social que tiene una profesión u ocupación. Hay profesiones que tienen gran renombre, como la medicina, ser abogados, ingenierías, y que generan ingresos relativamente altos. Pero varía el prestigio que gozan estas profesiones de un país a otro y los ingresos que reportan, porque estas profesiones requieren alto grado de preparación y un esfuerzo educativo importante. La mayor parte de las llamadas clases altas, ¿no?, se podrían en realidad clasificar dentro de la clase alta. Para la mayor parte de la gente, este grupo es tan privilegiado como la clase alta, que tienen ingresos millonarios. No obstante, los miembros de la clase alta son personas que dependen de sus ingresos y no de un patrimonio heredado como fuente principal de recursos. En el caso de la clase alta, que no es la más alta de todas, no es la superior. Históricamente, las clases medias, por otra parte, estuvieron constituidas por grupos que estaban entre los segmentos de ricos y pobres, personas que se ganaban la vida gracias al comercio y a la industria de fabricación. Las clases medias a lo largo del tiempo se han logrado convertir en un grupo cada vez más amplio en muchas sociedades. Las profesiones u ocupaciones de ellas reportan por lo general mayores ventajas materiales y económicas que las ocupaciones de la clase trabajadora. Profesiones u ocupaciones de clases medias tienen generalmente mayor prestigio y proporcionan una mayor seguridad en el mercado de trabajo. Los miembros de la clase media son generalmente profesionales de servicios valorados y bien pagados, empleados públicos, maestros, profesores, secretarias ejecutivas o mandos intermedios. Aquí incluimos a los que trabajan en los medios de comunicación, la enseñanza, industria del ocio, moda o terapéuticos. Por otra parte, el segmento de la clase trabajadora se define por fuertes sentimientos de identidad enraizados en comunidades asociadas a una industria determinada, como las tradicionales comunidades mineras, los trabajadores de la industria siderúrgica, de la industria pesquera y otras. Podemos medir la pobreza relativa en una sociedad teniendo en cuenta lo que en esa sociedad se entiende como un nivel de vida digno, ¿no?, y calificando porcentualmente el número de hogares que no tiene ese nivel de vida. De forma opuesta, la pobreza absoluta, diferenciándose de la pobreza razonable, la pobreza absoluta es no contar con los recursos básicos y lo que pone en peligro la misma supervivencia de las personas. Para medirla, tenemos que tener en cuenta la satisfacción de las necesidades alimenticias básicas o de otro tipo que son mínimas para la supervivencia. Lewis y Murray desarrollaron la tesis de la cultura de la pobreza, expresión que manifiesta que los programas asistenciales dirigidos a los pobres pueden generar pautas culturales de dependencia en ellos, que reduzcan la capacidad de estas personas para salir adelante. Ryan, por el contrario, piensa que la pobreza se debe a no falta de iniciativa, sino a una distribución desigual de la riqueza. Un desarrollo importante de las sociedades capitalistas modernas ha sido el surgimiento del wellness, de los estados de bienestar en estas sociedades, y una idea de derechos de ciudadanía y de clase.